política pública para orientarla de manera adecuada a las necesidades más urgentes. Con el aditamento de que una de las necesidades urgentes identificada es la violencia contra la mujer. Por eso que ustedes van a encontrar recurrentemente, por ejemplo, estos anuncios que han ido sacando recientemente del compromiso, hagamos un pacto contra la violencia, ¿verdad? Tiene que ver con ese compromiso asumido de política pública contra la violencia, que puede darse de diferentes formas. Una es esta comunicacional, y pueden haber muchas más. El ideal y lo que se está planteando como desafío es que sea coherente a nivel de los diferentes niveles del Estado. Niveles cuando hablamos de nacional, departamental, municipal, originario, campesino, pero también en cuanto a las diferentes áreas de trabajo de los ministerios. Es decir, es transversal a toda la política pública. Por eso que, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, ha desarrollado políticas públicas en el compromiso contra la violencia. Igual que el Ministerio de Salud, igual que el Ministerio de Educación, igual que el Ministerio de Justicia, y se supone que todos los ministerios, ¿verdad? Entre ellos nos vamos a encontrar al Ministerio de Desarrollo Productivo, me he vuelto a olvidar, Ministerio de Desarrollo Productivo, también va a asumir la misma política. ¿En qué ámbito? En el ámbito de su trabajo, que tiene que ver con la productividad. Entonces, si eso se da, si hay coherencia en cuanto a las diferentes instancias y es transversal a las mismas, tendría que funcionar. Una de las expresiones es la normativa, pero no es la única. ¿Cuáles más podremos encontrar? Le diremos normativa y política pública. Harían parte de la normativa. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, tenemos la ley 348 y unos años después se ha promulgado la política pública para la La norma es la base respecto a la cual se va a trabajar una temática y que nos obliga a todos a cumplir su contenido. Es la ley. Ley, decreto supremo, resoluciones ministeriales, todas las que estén conectadas con el ámbito específicamente normativo, y la Constitución en el artículo 410 nos hace un listado de cuáles son las normas conocidas como parte de la estructura normativa del Estado. La política es la aplicación. ¿Cómo se va a aplicar esa norma en la práctica para poder llegar al resultado final? Si solo fuera norma, se quedaría eso, un ideal, un algo abstracto, puede ser muy bonito, pero no termina de aterrizar ni ayudar. Y por eso, si pensamos en cómo se hace práctico, también nos vamos a encontrar con la necesidad de un presupuesto. Entonces, la forma de materializar esa norma va a ser a través de una política que nos diga cómo la ponemos en práctica y un presupuesto que nos ayude a ponerlo en práctica. ¿Se acuerdan cuando iniciaron el debate del proyecto de ley de atención a los pacientes con cáncer? ¿Cuál era la primera dificultad que se puso en el debate? El presupuesto. Y por eso que instancias como UDAPE dentro del gobierno revisan previamente para ver si la norma, la propuesta de norma es coherente con la Constitución, si está relacionada con otras normas y cómo se la va a poder poner en práctica. Sobre todo porque no es su caso de gestión, perdón. Hay un equipo técnico. Hay un procedimiento legislativo básico que lo norma la propia Constitución Política del Estado, y dentro de ese procedimiento se ha incorporado la obligación de una revisión que antes no existía de esta instancia que es UDAPE, que es la Unidad de Análisis
de Políticas del Estado, si no me equivoco, que tiene un equipo de profesionales en diferentes áreas y que tiene que revisar la pertinencia, la coherencia, la aplicabilidad de una norma. Dan su ok y se continúa con el debate en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se puede proponer una ley, por ejemplo? Es un tema que tiene que estar normado. Ha habido una época en Bolivia, del 2000 al 2010 aproximadamente, en el que se abrió la posibilidad de las propuestas legislativas. ¿Por qué? Se entiende que cuando nosotros votamos por diputados y senadores, estamos eligiendo a quién nos va a representar en la Asamblea Legislativa. Entonces, no es que nosotros podemos ir a la Asamblea Legislativa a debatir una ley, porque si no, sería lógico que nosotros la debatamos. Al elegirlos, les estamos delegando la responsabilidad del debate legislativo y de la propuesta legislativa. ¿Qué significa? Que diputados y senadores son los que pueden promover un proyecto de ley. También lo puede hacer el Ejecutivo, a través de los ministerios de acuerdo a los temas que tratan. También lo puede hacer el Judicial cuando los temas son relacionados con el órgano judicial. Y en su momento se aprobó una ley de iniciativa legislativa ciudadana, que permitía que un ciudadano o una agrupación ciudadana proponga leyes. No las discute ni las aprueba, pero las podía proponer. Sin embargo, hemos vuelto a la restricción anterior de que la propuesta debe emanar de uno de los miembros de la Asamblea Legislativa que son elegidos por nosotros en las elecciones. ¿Cómo se canaliza entonces? Buenas noches. Ya no se podrá llevar el proyecto de ley y decir, tengo esta propuesta. Habrá que buscar un diputado o un senador que promueva la propuesta y la ponga en discusión. No es sencilla esa discusión porque tiene que pasar varios tamices. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se ha dividido en comisiones. Hay comisión de derechos humanos, hay comisión de justicia, hay comisión económica, hay comisión judicial, son varias, cada una para tratar de manera específica los temas que se vayan a discutir, tanto en diputados cuanto en senadores. Si la propuesta pasa la comisión, recién puede entrar a consideración del Pleno de la Cámara de origen, que puede ser diputados o puede ser senadores. ¿Se entiende? Me queda duda si vale la pena que profundicemos más esos temas o prefieren que los veamos de manera general. Ustedes me dicen, para organizarnos en cuanto a la profundidad que vayamos a tocar. ¿Por qué puede ser Cámara de origen diputados o senadores? Porque es la Cámara que trata primero un proyecto de ley. Es decir, no siempre van a ser los diputados los que originan el debate. Puede ser que se origine en la Cámara de Senadores, en cuyo caso la Cámara Revisora va a ser la de diputados. Eso es indistinto. Y las comisiones no son las mismas. Hay relación entre las comisiones que hay en diputados y las que hay en senadores, pero no son las mismas. Entonces puede ocurrir que por tema tenga que pasar a senadores y senadores se convierta en la Cámara de origen. Si pasa a la Cámara, si logra pasar la comisión y llega a la Cámara lo trata en grande, y si pasa en grande, lo trata en detalle, artículo por artículo. Uno de los debates más significativos que hemos tenido en Bolivia recientemente ha sido el del Código del Sistema Penal, en el que pidieron además que el voto sea nominal, es decir, que cada uno diga abiertamente cuál era el voto que emitía respecto a cada artículo del código. Y eran, si la memoria no me falla, 400 y pico artículos. Entonces es largo. Y además cada uno tiene que decir si vota a favor o vota en contra. Cuando no se hace nominativo, levantan la mano. De ahí viene lo de levantamanos. Entonces, ¿quiénes están de acuerdo? Que levanten la mano los que están de acuerdo y cuenten. Si eso ocurre, no sabemos quiénes votaron a favor. Por eso que cuando son temas muy sensibles, piden voto nominativo para saber qué votó cada uno de los diputados o senadores.
hay plazos. Sin embargo, también ocurre que no necesariamente se respetan esos plazos. Con la ley de identidad de género se vio que lo que tenía que haber pasado por un tamiz de plazos se redujo a poco menos de una semana. Un martes se inició el debate en grande en la Cámara de Diputados. Si no me equivoco, ese mismo día se aprobó en detalle, pasó a senadores, al día siguiente se aprobó en la Comisión de Senadores, de la Comisión pasó al Pleno, se debatió ese mismo día jueves en senadores y se mandó para promulgación, se sancionó y se mandó para promulgación al Ejecutivo, y el sábado el Ejecutivo estaba promulgando. Solo como mención de procedimiento, el debate legislativo pasa por consideración de una Cámara de Origen, una Cámara Revisora. Cuando la Cámara Revisora ha aprobado todo lo que aprobó la de origen, no hay nada más que discutir y la norma se sanciona en el legislativo. Una vez que está sancionada en el legislativo, va al penúltimo paso, que es la promulgación. Y la promulgación está a cargo del Ejecutivo, es decir, del presidente. Con lo cual, solo queda el último paso, la publicación. El órgano oficial de publicación es la Gaceta Oficial. Lo menciono porque siempre es bueno que si ustedes buscan una ley o un decreto, no compren las publicaciones que venden en la calle, porque son muy hábiles, no podría dejar de reconocer eso, para acceder a información muy rápido. Entonces, cuando están discutiendo un proyecto de ley que está por aprobarse, consiguen el texto y lo llevan a impresión y lo imprimen. Pero puede ocurrir que en el último momento se cambie algo. Y les digo, en muchas audiencias, en juicios, he visto gente pasar calores enormes por defender algo que no se llegó a aprobar. ¿Sí? Aunque no crean, y es muy recurrente. Entonces, si quieren una ley, vayan a la Gaceta, no está. Se compran algo oficial y saben que es oficial. Y ahí nadie les va a poder rebatir que es oficial. Desde ese momento es de cumplimiento obligatorio para todos. Justo ayer que revisaba un tema con una persona, me insistía en que la persona conocía la norma y la incumplió. Y conocía porque incluso le hicieron firmar constancia de que se le entregaron, y le digo, ¿por qué están poniendo tanto énfasis en eso? La norma es obligatoria y nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no conozco la ley 348, y si no la conozco no la cumplo. Aunque no la conozcan, es obligada a cumplir. Y eso es para todos. La única excepción que la norma reconoce son comunidades indígenas, que creo que hoy ya no hay ninguna, de esas que están absolutamente desconectadas del mundo, que no tienen acceso a comunicación alguna, que viven absolutamente en la forma en la que se vivía hace décadas atrás. Sería la única excepción que se considere de alguien que no conoce y por tanto no está obligado a cumplir una norma. El resto de los ciudadanos estamos obligados. A partir del momento de la publicación. Partiendo de eso, un elemento más que nos interesa saber es que la ley va a marcar un techo que nos va a regular. Y después de la ley va a venir necesariamente el reglamento.
El reglamento, por lo general, se aprueba por decreto supremo. Recuerdan ustedes que ya hemos visto que la ley se va a tratar en el legislativo y el decreto supremo en el ejecutivo. La característica es distinta, porque el reglamento no puede exceder a la ley. En la pirámide de Kelsen, o como está ya hoy reflejado en la Constitución como jerarquía normativa, a la cabeza tiene que estar la Constitución Política del Estado, después viene la ley, después los decretos supremos y después vienen otras, ordenanzas municipales, resoluciones ministeriales, multiministeriales, etc. La ley no puede ser modificada por un reglamento, un decreto supremo. La Constitución no puede ser modificada por una ley ordinaria. La propia Constitución tiene que decir qué procedimiento se aplica para modificarla, y nos lo dice. Si no se cumple el procedimiento, no funciona, no es válido. ¿Por qué un decreto supremo no puede modificar una ley? Por esa jerarquía normativa. Por eso la Constitución nos ha dicho, existe jerarquía normativa y es esta. Y como les mencionaba en la primera clase, ha adicionado el bloque de constitucionalidad, que para nosotros es fundamental entenderlo, porque hace a lo que estamos estudiando, hace al compromiso del Estado en contra de la violencia. ¿De qué manera? Con los tratados internacionales. Si se acuerdan ustedes, hemos mencionado que los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho comunitario, que no es el comunitario campesino, no es ese, hacen parte de la Constitución, por tanto entran a la misma jerarquía que la Constitución, una vez que son aprobados. Y no hay norma que los modifique, salvo que se modificara la propia Constitución, y que eso requiere un procedimiento especial. No toda la Constitución se puede modificar por una ley especial. Hay leyes especiales que tienen un procedimiento distinto para modificar algunos elementos de la Constitución. Pero, por ejemplo, si quisiéramos tocar la estructura del Estado, proponer que cambie de órganos a poderes, no se resuelve con una ley especial. Y entonces se habilita el procedimiento del referéndum. Para nosotros es fundamental tener presente que la Constitución más los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho comunitario que hayan sido ratificados por el Estado son nuestro techo normativo. Y no hay ley que los modifique. Una vez que la ley sea aprobada en el marco de lo que nos diga la Constitución, entonces habrán otros instrumentos como el decreto supremo para complementar. ¿Cómo? Con el reglamento. ¿Qué hace un decreto supremo? Reglamenta. ¿Cómo reglamenta? Diciéndonos de qué manera se va a aplicar. Significa que el reglamento va de la mano de la política pública. La política pública va a estar por lo general expresada a través de los reglamentos. Y como ya se aterriza más, va conectada muy de cerca con el presupuesto. Podríamos ir a un ejemplo para ver la importancia que tiene. Ya tiene vigencia de varios años la ley de la trabajadora del hogar. Por ejemplo, uno de los elementos que ha incorporado la ley de la trabajadora del hogar es la obligación de la seguridad social de la persona que trabaja en el hogar. ¿Se puede hacer? ¿Alguien ha intentado? Yo sí. ¿Pueden asegurar a la caja, a la trabajadora del hogar? ¿Qué es lo que manda la ley?
En la AFP pueden hacer aportes voluntarios, pero es un carácter distinto. No pueden tampoco asegurarla como dependiente en la AFP. ¿Por qué será? Porque lo más conocida. O sea, no es la raza. Cierto. Pero No es productiva. Pero la ley le ha dado ya un ámbito de protección. No ha dicho que sea igual, pero ha dicho que se parece mucho. Por eso le ha reconocido a la trabajadora del hogar derechos que tiene el laboral. Pero en la práctica no se puede. Si ustedes van a la caja, les aseguro que no les van a aceptar afiliar a la trabajadora del hogar como trabajadora del hogar. ¿Por qué? Si existe la ley, porque no hay reglamento. Y sin reglamento la caja no puede implementar el sistema para poder procesar la afiliación. Pero la trabajadora puede demandar. Sí, pero no ganaría porque no es que esté incumpliendo porque uno no quiere. No puede. No, pero sí se puede asegurar en otra. Seguro privado. Es un seguro privado. Hay mecanismos. Voluntariamente vas y la aseguras. Se puede buscar un seguro privado, se puede también afiliarla a la caja como independiente. Una persona que no está en relación laboral puede ir a la caja y decir voy a aportar, tengo recursos, quiero un seguro voluntario, afílienme y la afilian a la persona. Es más caro y no es igual porque las prestaciones no son las mismas. ¿Se acuerdan ustedes que hace varios años atrás, cuando todavía Ana María Romero de Campero estaba como defensora del pueblo, hubo toda una movilización de los enfermos de diálisis? Porque había una limitante de cuántas sesiones de diálisis les podían dar. Y el reclamo era que no les limiten, porque evidentemente no es que con 5 o 10 ni se curaban ni dejaban de necesitarlas. ¿Por qué? Porque hay parámetros en la caja. Entonces, si eres un afiliado independiente, aportas tú porque tú quieres aportar, tienes prestaciones, pero no todas. Tampoco quiere decir que los dependientes tengan todo, pero tienen más prestaciones que los independientes. Entonces, ¿hay salvedades? Sí, las hay. Pueden afiliar a la trabajadora del hogar como aportante independiente, tanto en la caja cuanto en las EPPs que todavía están cumpliendo rol para el sistema integrado de pensiones. Pero no se está aplicando la ley. El ejemplo sirve para mostrarles que debe haber una coherencia en cuanto a cómo nos dice la norma que debe funcionar. La ley sola no aterriza. Puede ser espectacular, muy completa, muy humana, bueno, no puede ser humana, ¿no? Pero se la trabajó con criterios muy humanos. Pero si no tiene reglamento, no se aplica. Y si tiene reglamento, pero no se le asigna presupuesto, tampoco se puede. Significa que inevitablemente, así como la instancia nacional, departamental y municipal deben actuar en coherencia, también tenemos que preocuparnos de que la norma vaya acompañada de la política pública y de un presupuesto. Si somos más precisos, podríamos incluso decir de un presupuesto suficiente. ¿Se acuerdan que en el análisis que hemos hecho ha salido el hecho de que los presupuestos son insuficientes? En lugar de contratar 2 o 3 psicólogas que atiendan la cantidad de maltrato que hay a los niños, hay una que tiene que estar muchas horas dedicada a eso con todo el desgaste emocional que significa. Y encima está con consultoría en línea. Entonces, si hablamos de presupuestos, podríamos incluso nosotros plantear la necesidad de un presupuesto suficiente. Eso es en cuanto a la obligación que tiene el Estado de proteger.
Y les pido que hagamos un ejercicio adicional. ¿Cómo prioriza el Estado que va a proteger? Si tuviera que proteger una cosa, sería la panacea. Pero tiene que proteger la salud, tiene que proteger la educación, tiene que proteger seguridad, genial, interna y externa, policía y ejército. Digamos que eso es básico. Casi ningún Estado va a poder dejar de hacer eso. Pero además sumarán otros elementos de protección. ¿Cómo los priorizará el Estado? Para ponerles un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender en una discusión con economistas, cuando hacemos el presupuesto de la casa, ¿cómo lo hacen? ¿De acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los ingresos? De acuerdo a los ingresos. De acuerdo a los ingresos y después de acuerdo a las necesidades, porque tengo que ver cuánto tengo para poder distribuir también el dinero. Es lo razonable, ¿verdad? Yo siempre he partido de que tenemos que saber cuánto tenemos para saber cuánto gastamos. Sin embargo, en el Estado, si el criterio fuera ese, resultaría que se deja de atender muchas cosas que el Estado está obligado a atender. Las necesidades. Por ejemplo, el Estado no puede decir no tengo dinero para la salud. Por supuesto, puede ser que no destine lo suficiente a la salud, que es lo que vivimos casi todos los países. Pero no puede decir no voy a poner presupuesto a la salud. Aunque sea poco, tiene que poner presupuesto a la salud. Otra prioridad inequívoca es la educación. Y también entra la seguridad interna y externa. Y dependiendo de las obligaciones del Estado, podemos ir mencionando otras obligaciones. ¿Por qué insisto en este tema? Porque el tema de la violencia entra como una obligación. ¿Cómo? Porque los ciudadanos efectivos, Por la necesidad pública. pero ¿cómo se identificaría la necesidad? Por los derechos humanos. Parte de ahí. ¿Y se acuerdan que hemos hablado de los tratados internacionales? ¿Sí? Es importante la necesidad y sin duda los casos, la realidad nos va a ayudar a construir las necesidades. Y deberíamos casar las necesidades con las obligaciones. Es como con el hijo, ¿verdad? Yo no puedo decir, no te voy a mandar al colegio porque no me alcanza el dinero, solo vas a comer. Puede ser que de verdad no me alcance el dinero, pero no quita la necesidad. Eso es lo que pasa con el Estado. Entonces debería lograr articular la necesidad con las obligaciones que tiene que cumplir. Y para entender un poco esas obligaciones, podemos acudir a los tratados internacionales. Por una parte, la Constitución nos está poniendo obligaciones. Le está diciendo al Estado, tienes la obligación de proteger derechos fundamentales. Y le enuncia cuáles son los derechos fundamentales. Y les propongo que los veamos, porque es importante conocerlos. Hay una página súper interesante que se las recomiendo, es Infoleyes. Cuando no paguen el servicio, les ponen la norma como se aprobó. Pero cuando pagan el servicio, les presentan la norma con las modificaciones que se hubieran incorporado. Cosa que para un abogado, les diría, es fundamental. La Constitución no tiene ninguna modificación, así que no importa. La página nos ayuda un montón. Entonces, ¿por dónde va a comenzar? Por el enunciado de derechos, inevitablemente. Entonces, primero, bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, que es lo que estamos tratando. Entre las bases fundamentales van a encontrar ustedes principios federales.
idioma, nacionalidad, igualdad, Sucre capital, símbolos patrios. De hecho, quisaqueños pueden tener la certeza de que Sucre sigue siendo la capital. Principios y valores. Aunque no crean ustedes, uno suele pasar los principios y valores rápido porque hasta resulta tedioso. Pero es importante, porque cuando se va a discutir si el Estado está cumpliendo o no sus obligaciones, los principios nos ayudan a saber cómo valoramos ese cumplimiento o incumplimiento. Entonces, sí es fundamental que conozcamos este capítulo segundo. El sistema de gobierno, y raramente en este artículo 11 se mantuvo el concepto de república, aunque ahora somos Estado plurinacional. Y entramos al título 2, derechos fundamentales y garantías. Primer enunciado, los derechos reconocidos por la Constitución, y es bueno decirlo, reconocidos por la Constitución porque están en ese listado o porque hay tratados internacionales ratificados por el Estado. Es decir, si ustedes quieren saber cuáles son sus derechos fundamentales, inalienables, imprescriptibles, obligatorios, además de leer la Constitución, tendrían que conocer todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho comunitario que el Estado hubiera suscrito y ratificado. Ahí sí tendrían todo listado. Por ejemplo, dentro del enunciado de derechos van a encontrar que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de todos los derechos que le son reconocidos. No hay distinción, no importa la edad, no importa la raza, no importa el color, todos el mismo derecho. Si la Constitución lo dice, se entiende que ninguna decisión que se tome en el Estado, sea judicial, sea administrativa o sea la que fuera, podría ir en contra de este enunciado. Siguiente, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en, y nos da el detalle. Conocerlo de memoria ayuda. No es el mismo que hace 30 años atrás. Sexo, color, edad, orientación sexual. Por ejemplo, orientación sexual no estaba en el enunciado antes. Identidad de género tampoco estaba. Origen sí, cultura sí, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso estaban contemplados. Lo que todavía es un problema es lo que hemos hablado el primer día que nos hemos conocido. ¿Cómo compatibilizamos? Si no se puede discriminar por credo religioso y no se puede discriminar por identidad de género, ¿cómo compatibilizamos lo uno con lo otro? Un primer elemento que les puedo mencionar es que es fundamental tener presente el respeto a la dignidad de toda persona, de todo ser humano. Es decir, no es lo mismo manifestar un criterio sobre algo, por ejemplo, sobre la edad para la mayoría de edad. No es lo mismo manifestarse sobre la mayoría de edad debería ser como es ahora a los 18 años y no como era antes a los 21, o que alguien proponga que sea a los 16. A dirigirse a una persona y acusar a esa persona o insultarla o tomar alguna acción en contra de la persona. La discriminación va a partir de la acción concreta que tomemos respecto a una persona. Eso nos ayuda a entender cómo podría aplicar el respeto mutuo cuando hablamos de la aplicación de los derechos sin distinción alguna. 3, para nosotros fundamental, el Estado garantiza
ni siquiera dice debe garantizar como algo futuro, garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, que insisto, son los que dice la Constitución y los que estén asimilados en el bloque de constitucionalidad. Tarea complicada, porque si para nosotros en la casa es difícil lograr el equilibrio entre el ingreso y las necesidades, para el Estado lo es más. Como está claro que eso no se da así, sobre todo en estados casi que ya no estamos considerados en Bolivia como estado en desarrollo. Antes nos decían país subdesarrollado. Se quitó lo de subdesarrollado y se utilizó el término en desarrollo. Nosotros como país casi hemos perdido la condición de ser un país en desarrollo. ¿Qué diferencia eso? ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo todo el proceso de condonación de la deuda externa? La razón por la que un Estado puede acceder a un crédito es por sus necesidades. Si es un Estado en desarrollo, tendrá necesidades. Si nosotros no somos un Estado en desarrollo, se entiende que no tenemos necesidades. Y si no tenemos necesidades, no nos darán crédito. Ahora, igual que una familia, endeudarse no es el ideal, pero a veces es inevitable. ¿Cómo estamos hoy día para enfrentar todas las obligaciones del Estado? En una situación complicada. Se ha llegado ya a utilizar las reservas y se sigue generando un endeudamiento enorme. Y no podríamos olvidar el hecho de que el endeudamiento que estamos generando como Estado no es susceptible de condonación. O sea, lo que ocurrió con el jubileo del año 2000 no se va a repetir. El Estado hoy tiene la obligación de cumplir con sus compromisos de endeudamiento y cumplir con la obligación que tiene de proteger los derechos de todos los ciudadanos del Estado. Aunque ciudadanos podría excluir a los extranjeros y eso no es real. A todos los estantes y habitantes del Estado. El cómo es nuestro desafío, porque si lo dejamos al Estado puede no cambiar nunca. Y un cómo ha sido el compromiso empresarial. Si no tenemos recursos suficientes para encarar políticas públicas que hagan cumplir la norma vigente, busquemos mecanismos para ayudar. Y uno de esos mecanismos ha sido el compromiso empresarial. ¿Cómo? ¿Será que podemos llegar a una empresa y comprometerla para que ayude? ¿Quién lo hace además? Si hablamos del Estado, ¿el Estado podrá? Y se han encontrado algunos mecanismos de cómo podrían. Uno, que para nosotros es importante, es el compromiso de las empresas públicas. Se supone por principio que una empresa pública no debería permitir que en la institución, en la empresa, se den hechos de violencia. Debería preocuparse porque uno de sus miembros, uno de sus trabajadores, sufra situaciones de violencia. Debería tener siempre presente que no puede obviar una situación de violencia de los usuarios a los que llega el servicio que la empresa esté brindando. Si eso se cumple o no, podríamos acudir al estudio que se ha hecho en Bolivia, ¿verdad? Es un estudio más objetivo, porque si no sería una percepción ciudadana. Y el estudio nos podrá mostrar que estamos comenzando la tarea. Queda un largo camino por recorrer. Pero además de eso, además de que el Estado está obligado a que en sus empresas, en las empresas públicas, se respeten, se protejan
y se cumplan los derechos humanos. El otro principio que se ha planteado es que cuando el Estado se va a relacionar contractualmente con una empresa, genere mecanismos por los cuales esa empresa respete, proteja y cumpla los derechos humanos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué significa que el Estado se relacione? Parte importante de nuestra historia reciente ha sido la capitalización y la nacionalización, ¿verdad? ¿En qué habrán consistido ambas? Con la capitalización hemos vendido como Estado, en ese momento República, las empresas a capitales privados. Con la nacionalización hemos comprado las empresas para el Estado. Digo comprado como un término genérico, ¿sí? Porque igual ha habido que cubrir, pagar la posibilidad de que vuelvan al Estado. Tema importante en ambos casos, ha habido contratos. No hubiera funcionado si no hubiera habido contratos que fijen las condiciones. Lo interesante sería que en esos contratos se logren condiciones que comprometan a las empresas que se van a relacionar con los estados o con el Estado a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Y se da, ¿verdad? ¿Qué servicios contrata el Estado? ¿Algunos de los que trabajan en empresa aquí pueden mencionar? Imprenta. Hoy hay una imprenta estatal, pero no cubre toda la demanda de impresión que tiene el Estado. Si, por ejemplo, y eso hablamos dentro de Bolivia, también puede ocurrir fuera, si, por ejemplo, hablamos de que el Estado necesita contratar una imprenta para imprimir 100 afiches de promoción contra la violencia, al hacer el contrato, ¿podrá plantear que la empresa a la que contrate asuma el compromiso de respeto, protección y cumplimiento? Sí, ¿verdad? Y en el siguiente elemento, útil para nosotros. Ese es un mecanismo que el Estado puede emplear para comprometer al empresariado privado en esta responsabilidad, en esta obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Y es interesante, les diré que funciona. En la conferencia episcopal, por ejemplo, donde yo trabajo, se identificó que la empresa de limpieza que se había contratado no estaba reconociendo los derechos laborales de sus trabajadores. Los trabajadores no tenían relación laboral con la conferencia, pero la empresa sí. Entonces, el contrato ha condicionado que la empresa cumpla con todas las obligaciones sociales. Ha cambiado la empresa, tampoco es que se ha logrado la conciencia específica, pero con la nueva empresa ha sido condición de inicio y se están respetando los derechos sociales. Entonces, creo que sí puede funcionar como mecanismo el poder poner ese tipo de compromisos en la relación contractual que ayuden a que las empresas privadas se comprometan, sean parte, participen activamente de lo que es el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Son fundamentales, porque tendrían que ser básicos. Sí, o sea, sí. ¿Por qué he querido diferenciar? Para que no quede duda, si mañana leemos el documento de principios, podría surgir la duda de decir por qué derechos humanos y libertades fundamentales son distintos. Por eso vino la aclaración, pero en el fondo va a ser difícil diferenciarlos. Por eso les decía que podríamos forzar diciendo los derechos humanos son algo más amplio y los fundamentales son los que tenemos reflejados en la Constitución. Es una hipótesis, ¿no? Pero es forzado, no deja de ser puntual.
Pero es eso. Y cuando hablamos de derechos humanos, nos tocaría hablar de todos los derechos humanos. Como tampoco va a ser posible que el Estado proteja de manera eficiente todos los derechos humanos, priorizaremos. Y para priorizar, sin duda, la casuística nos ayudará. Entonces, si identificamos la cantidad de homicidios, de infanticidios que se están dando, obligará al Estado a poner atención especial en la protección del niño. Los feminicidios obligarán al Estado a poner atención especial en la protección de las mujeres. Si hubiera asesinato de personas de la tercera edad o de personas con capacidades distintas, se generará la obligación de atender prioritariamente esos sectores. En el cómo sí que se hace importante la participación. La verdad que sí. Si dejamos todo en manos del Estado, es más complicado. Nos toca un rol en este punto. Si nosotros estamos identificando como ciudadanos que hay una vulneración especial en ciertos derechos, tocará poner énfasis en ese derecho. Lo de los enfermos de cáncer ha sido un ejemplo bastante claro. Y lo ideal sería que no nos quedemos en el primer paso, ¿verdad? Se aprobó la ley de atención a los pacientes con cáncer. Siempre nos quedará la responsabilidad de ver si es lo adecuado, si es suficiente, cómo se puede colaborar de mejor manera o exigir al Estado ese cumplimiento. Y eso nos va a conectar casi siempre con la información. ¿Cómo sabemos si lo que el Estado es suficiente? Si lo que el Estado hace es suficiente o no. ¿Se acuerdan, perdón, antes de dar la palabra, ¿se acuerdan de la explosión de los mecanismos de control social y los comités de vigilancia? Lo dejo como idea y ahora sí, ¿alguien va a hablar? Ya, pero desde los ciudadanos. Nosotros tenemos como la responsabilidad de técnico, Participación ciudadana. Fiscalizar y poner el gobierno. Les comento una experiencia. Voy a dar el dato con cargo a que no era un tema privado o reservado. En un municipio de Río Bajo surgió un conflicto porque hubo algún tipo de fraude en las elecciones y resultó que había 2 alcaldes. Y uno tomó por fuerza la alcaldía, el otro fue con su gente, también entró, destruyeron computadoras, Resultado que no había información que demuestre la transparencia de la gestión municipal, ni la reciente ni pasadas. Y había muchas denuncias de corrupción. Entonces yo me acuerdo haber ido con el comité de vigilancia del municipio al ministerio, que en ese tiempo era todavía, ahora es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en ese tiempo era Ministerio, antes de Economía había un nombre más genérico, pero bueno, el Ministerio de Economía y la Contraloría, para denunciar los hechos de corrupción que los miembros del comité de vigilancia manifestaban que se habían dado. ¿Cuál ha sido el problema en ese momento de entender el rol que tenía el comité de vigilancia? ¿Cómo nace de la necesidad de que los ciudadanos participemos? ¿Qué se estaba impulsando en ese momento? La participación ciudadana. Es decir, tú ciudadano que estás viviendo la realidad de que el Estado cumpla o no cumpla con sus obligaciones, hazte parte, participa. ¿Cómo participas? Y se dieron diferentes mecanismos de participación. Entre ellos, los comités de vigilancia con capacidad de fiscalización. ¿Cuál fue el problema en ese momento? ¿Cómo se fiscalizaría?
Para fiscalizar se tendría que revisar, por ejemplo, estados financieros. Y les confieso, yo fui la primera espantada de pensar que un grupo de ciudadanos, cada uno con su propia actividad y sus problemas en su casa, tenga que sentarse a revisar estados financieros. Que además necesita una experticia, no cualquiera puede revisar estados financieros. No es como la contabilidad de la casa, que tiene un debe, un haber y un resultado. Es complejísimo. Entonces, ¿cómo le encargamos a un grupo de ciudadanos que está ejerciendo control social como comité de vigilancia que revise estados financieros para ejercer la fiscalización? Y no era posible. Entonces, no es que se cambió, pero se reinterpretó esa participación ciudadana, no entrando al término técnico de fiscalización, sino de control social. Entonces, el ejemplo típico de esa época era, si yo veo que han hecho el asfaltado del parque que está en mi barrio, y a los 2 meses el asfaltado se está deshaciendo, obvio que algo estaba mal. Entonces ahí sí puedo ejercer control social y reclamar porque no se cumplió con especificaciones técnicas, por ejemplo, para que ese trabajo se realice. Esa participación ciudadana ha tenido un eco muy fuerte en su momento, pero es también difícil, es decir, todavía hoy hay juntas vecinales, ¿verdad? En Cochabamba a mí me impresiona la presencia de las OTBs. Han ido, bueno, si han estado recientemente en Cochabamba, en todas partes, en todos los barrios se encuentran OTB con el nombre específico, ¿no? Acá no se escucha para nada de las OTBs, las organizaciones territoriales de base. Pero aquí sí tienen fuerza las juntas vecinales. No importa la forma de organización, sea OTB, o sea junta vecinal, o sea comité de vigilancia, el tema es la participación, que nosotros controlemos cómo se está haciendo el gasto público. Mucho más cuando ya no es solamente el nivel central el que ejecuta el gasto público, nuestro municipio lo hace, es cercano. Entonces, ¿cómo controlamos? ¿Cómo ayudamos en el control? Y el camino, que en sí puede entenderse como investigación, yo estaba pensando como información, creo que es el inicio. Si no nos informamos, difícilmente funcionaría. Medios de comunicación en gran parte, pues sí son Y hoy también las redes sociales, ¿no? Sí. Pero eso puede ser difícil porque no está controlado. Y difícil, la fuente de información que es importante, ¿no? De pronto creemos que no se sale como los diseñadores. También es súper importante lo que mencionaba usted hace un ratito, ¿no? Todos toman la corresponsabilidad con los temas. Y que recién en una reunión con la Junta Vecinal, que claro, era la primera vez que estaba reunida con la CICB, el Centro de Salud, el SNIM, en un ambiente viendo cómo lo vamos a implementar, además de mejorar y que ellos hagan su parte. Pero la primera media hora de la reunión ha sido, ustedes no hacen esto que yo ya hago. Eran puras quejas hacia los funcionarios y hacia todo lo que no están haciendo para coadyuvar. Sin embargo, es súper importante cambiar el chip y decirles, creo, ¿qué están haciendo ustedes para contribuir a esto? ¿A qué mecanismos, qué soluciones estarían desde las funciones de todo funcionario público o de todas las instancias llamadas a esto? Tenemos que hacer. Es más, lo dice la ley. Pero también ustedes. Entonces, ¿cómo contribuimos para que ambos tengamos y los resultados sean mejores? Ya costó mucho que salgan de su posición de exigibilidad y se pongan un ratito en el de ya yo voy a dar, yo también puedo hacer, voy a acompañar, y la perseverancia ya, ok, vamos a crear un grupo de WhatsApp. Nosotros vamos a responder de el llamado, vamos a llegar más rápido. Pero entonces ustedes también tienen que ayudarnos a hacer seguimiento y ver si la mujer en situación de violencia vuelve y el seguimiento suele. Sí creo que es importante también qué damos, cómo lo hacemos. Gracias, porque eso nos va a ayudar mucho a identificar el alcance de los términos que nos plantean los principios. Cuando hablamos de proteger, hablamos de que el primer llamado a proteger es el Estado, pero eso no nos excluye a nosotros, ¿verdad?
nosotros como ciudadanos o nosotros como empresa. Si hablamos de respetar, ahí sí es casi inequívoco que todos estamos llamados a. Ahí ya no se trata de tú respeta, yo no lo voy a hacer. Y si hablamos de cumplir, igual. ¿El Estado debe cumplir sus obligaciones? Sí. Pero también nosotros. De hecho, una de las razones por las que ha habido enorme dificultad en implementar en su momento las competencias de los municipios, no nos olvidemos que los municipios lograron o la norma les dio mejor. Lo municipal tuvo competencias autónomas antes que los departamentos. ¿Sí? Antes había prefecturas, ¿verdad? Pero gobiernos municipales. ¿Cuál era la diferencia? Antes había dos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de cómo estaba organizado antes el Estado con prefecturas y gobiernos municipales con la forma en la que está organizado hoy con gobiernos departamentales y gobiernos municipales? Los gobiernos departamentales y los municipales tienen casi competencias desde en todo el departamento y los municipales de generar igual y también de gobernar, Porque hace la autonomía local. Genial. ¿Y las prefecturas también? No. Y en bibliotecario. y además que los prefectos eran escogidos a través de partidos políticos de los gobiernos centrales. El gobierno central era quien designaba a quienes se iban a gobernar los diferentes departamentos. En cambio ahora, con la autonomía en los departamentos. Gracias, porque eso nos autoriza en las autonomías. A pesar de que los municipios tienen una historia más antigua de autonomía, cuando todavía las prefecturas dependían del nivel central y no podían actuar autónomamente, los municipios sí, no solo porque se elegía al alcalde y a los concejales, porque tomaban sus decisiones y hacían sus leyes hasta cierto punto, sino también porque les daban su presupuesto. Pero no es lo mismo que el prefecto tenga que programar en base a lo que el gobierno nacional tiene, a que me digan tú tienes 100 y sobre esos 100 tienes que atender tus obligaciones. A pesar de que hay un antecedente más antiguo de autonomía municipal, el ejemplo del Estado paternalista ha quedado presente. Cuando se impulsó la participación ciudadana, los comités de vigilancia, los mecanismos de control social, esa recurrencia de quejarse y no aportar fue el denominador común. Pero nos hemos quedado con la concepción de que Estado me tienes que resolver el problema y no qué hago yo para aportar en la solución de ese problema. Como persona, como familia, como comunidad, como empresa, como profesional, ¿qué hago? ¿Cómo aporto? Ahora es más difícil comprometer ese aporte de forma individual. Entonces, una forma interesante para comprometer ese aporte en las soluciones pasa por el compromiso de las empresas, entre otras, por supuesto. ¿Estamos bien como para descansar? Mi anuncio de ayer no funcionó y no llegó a recoger. Pero el descanso puede estar. Espero que si mañana no llega de todas formas, el módulo siguiente sí y esté todo como debe ser. Ya no puedo dejar de relacionar la risa con alguien conocido en la U. Yo personalmente voy a ir a quejarme, no a los organizadores del diplomado porque sé que no son los responsables. Pero confío, quiero creer positivamente que para el próximo módulo sí haya la opción, aunque sea de un cafecito a la hora del descanso. Entonces, a la mitad les propongo que hagamos un break de relajación, de despeje, y volvemos para retomar la parte de la aplicación.
Genial, 15 minutos, ¿está bien? Fabuloso. Entonces a las 9 menos 20 retomamos. Son libres de caminar, pararse. Habremos conocido y poder más que como